Todos empezamos el día pensando que va a ser uno más. Nos despertamos, tomamos café, vamos a trabajar, saludamos a los vecinos, sin saber que, a veces, ese día tan normal puede terminar de la peor manera posible. Las 6 historias que te voy a contar hoy le pasaron a personas comunes, gente como vos y como yo, en momentos completamente cotidianos. Un mensaje de texto. Una niñera cuidando a un chico. Un vuelo de rutina. Un trabajo de electricista. Un grupo de chat en internet. Un último tren de la noche. Nada de esto empezó como una historia de terror. Y ahí está lo peor. Te recomiendo que te pongas los auriculares, apagues la luz, y te quedes hasta el final, porque la última historia es la que más mensajes de miedo me dejó la gente que me la compartió. Empecemos. Esta historia me la contó un chico que trabajaba de repartidor nocturno. Dice que todavía no puede dormir tranquilo desde que le pasó. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué. Todo empezó un martes cualquiera. Daniel tenía 23 años y trabajaba repartiendo pedidos por las noches para pagarse la universidad. Era un trabajo tranquilo, nada del otro mundo. Manejaba su moto por las calles de la ciudad, entregaba comida, cobraba, y volvía a su casa antes de la 1 de la madrugada. Vivía solo desde hacía un año, en un departamento pequeño que había alquilado cerca del centro. Su mamá, que vivía en otra ciudad, lo llamaba todas las noches para saber que había llegado bien. Era una costumbre que tenían desde que él se había mudado. Un mensaje de voz, una llamada perdida, algo. Siempre había contacto. Esa noche, como cualquier otra, Daniel terminó su turno pasada la medianoche. Guardó la moto en el estacionamiento del edificio, subió las escaleras porque el ascensor llevaba semanas descompuesto, y entró a su departamento cansado, con ganas de tirarse en la cama. Fue en ese momento cuando escuchó el sonido de un mensaje de texto en su teléfono. Era de su mamá. El mensaje decía: hijo, no abras la puerta esta noche. No importa lo que escuches. Por favor, hazme caso. Daniel se quedó mirando la pantalla sin entender nada. Le pareció una broma rara, porque su mamá nunca escribía mensajes así. Ella era una mujer tranquila, de las que mandaban fotos de comida o le preguntaban si había comido bien. Intentó llamarla, pero el teléfono sonó y sonó sin que nadie contestara. Le escribió de vuelta preguntando qué pasaba, pero el mensaje no cambió de estado. Ni siquiera se marcó como recibido. Se quedó sentado en el sillón, mirando la puerta de entrada. Todo estaba en silencio, ese silencio pesado que se siente después de la medianoche, cuando hasta los ruidos de la calle desaparecen. Intentó convencerse de que era una tontería, que su mamá capaz se había equivocado de número o le habían hackeado el teléfono. Pero algo en esas palabras lo dejó helado. No importa lo que escuches. Pasaron cerca de 20 minutos. Daniel estaba por levantarse a tomar agua cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta. Toc, toc, toc. No como quien golpea con fuerza para que le abran, sino como alguien que apenas roza la madera con los nudillos. Se quedó paralizado en el sillón. Miró el reloj, la 1:15 de la madrugada. Nadie golpea la puerta de un departamento a esa hora, mucho menos así, tan despacio, tan cuidadoso. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Y después, una voz. Una voz de mujer, baja, casi un susurro, que decía su nombre. Daniel. Daniel, soy yo, abrí. El corazón le empezó a latir con fuerza. La voz se parecía a la de su mamá. Se parecía muchísimo. Pero él sabía en el fondo, que su mamá vivía a 400 kilómetros de ahí y que era imposible que estuviera parada frente a su puerta a la 1 de la mañana. Se quedó mirando la puerta, sin moverse, con la respiración contenida. Daniel, hace frío acá afuera, abrime, por favor. La voz sonaba tan real, tan parecida, que por un segundo su mano se movió hacia el picaporte. Pero se detuvo. Recordó el mensaje. No importa lo que escuches. Apretó los puños y se quedó quieto, con los ojos clavados en la puerta, sintiendo como el sudor le corría por la espalda. Los golpes se hicieron más insistentes. Ya no eran suaves. Ahora sonaban como puñetazos, como si alguien estuviera golpeando con desesperación. La voz cambió también. Ya no sonaba dulce ni preocupada. Sonaba distorsionada, como si saliera de una garganta rota. Abrime la puerta, Daniel. Él se tapó los oídos y se metió al cuarto, cerrando la puerta detrás suyo con seguro. Se sentó en el piso, con la espalda contra la cama, temblando.
Los golpes seguían resonando en todo el departamento, cada vez más fuertes, como si esa cosa estuviera golpeando con todo el cuerpo. Y entre los golpes, se escuchaban risas. Risas que no eran humanas, que se mezclaban con la voz de su madre pidiendo que le abriera. Pasó así casi una hora. Una hora entera escuchando esos golpes, esas voces, ese llanto que parecía de su mamá pero que en un segundo se transformaba en algo gutural, algo que no podía salir de una garganta normal. Daniel rezaba, lloraba, apretaba los ojos con fuerza esperando que todo terminara. Cerca de las 3 de la mañana, todo se quedó en silencio de golpe. Un silencio tan repentino que fue casi peor que el ruido. Daniel se quedó ahí, sentado en el piso, sin animarse a moverse, hasta que empezó a clarear afuera. Recién cuando salió el sol se atrevió a abrir la puerta del cuarto. El departamento estaba vacío. La puerta de entrada seguía cerrada con llave, tal como la había dejado. No había marcas, no había nada roto. Como si nada hubiera pasado. Llamó a su mamá esa misma mañana, temblando. Ella contestó enseguida, extrañada. «Hijo, ¿qué pasó? Te escribí anoche pero no me contestaste nada». Daniel le preguntó por el mensaje, por las palabras exactas. Su mamá le dijo que sí, que le había escrito esas mismas palabras: «No abras la puerta esta noche, no importa lo que escuches», porque había tenido un sueño horrible, un sueño donde ella misma estaba parada afuera de la puerta de Daniel, golpeando, pidiendo que le abriera, pero sabiendo, en el sueño, que no era ella la que estaba ahí. Se había despertado angustiada y le había mandado el mensaje sin pensarlo 2 veces, como si algo la hubiera obligado a advertirle. Daniel nunca más volvió a trabajar de noche. Pero hasta el día de hoy, dice que cada vez que alguien golpea su puerta después de la medianoche, se queda paralizado, esperando escuchar esa voz otra vez. Esta historia se la escuché contar a una mujer en un grupo de apoyo para gente que sufre de insomnio. Dijo que después de esa noche, no volvió a dormir bien nunca más. Valentina tenía 19 años y trabajaba cuidando niños los fines de semana para juntar dinero. Era una chica responsable, de las que los padres del barrio se peleaban por contratar. Esa noche en particular, la habían llamado unos vecinos nuevos, un matrimonio que se había mudado hacía poco a una casa grande al final de la calle. Tenían un solo hijo, un nene de unos 6 años llamado Tomás, callado, de esos chicos que casi no hablan pero que te miran fijo todo el tiempo. Los padres le explicaron todo con calma antes de irse. Le mostraron la casa, le dijeron dónde estaba la comida, a qué hora tenía que acostar a Tomás, y le insistieron mucho en una sola cosa: bajo ningún concepto tenía que abrir la puerta del sótano. Le dijeron que ahí guardaban herramientas viejas y que era peligroso, que había un agujero en el piso sin tapar. Valentina asintió sin darle mayor importancia. Cada casa tiene sus reglas raras, pensó. La noche empezó tranquila. Tomás cenó, jugó un rato con unos autitos, y se fue a dormir sin problema. Valentina se quedó en el living viendo la televisión bajito, disfrutando del silencio de la casa ajena. Pero cerca de las 10 de la noche, empezó a escuchar un ruido que venía de abajo. Un ruido como de arrastre, lento, pesado, como si algo grande se estuviera moviendo por el sótano. Al principio pensó que sería una cañería, o tal vez algún animal que se había metido por ahí. Subió el volumen de la tele para no prestarle atención. Pero el ruido siguió, cada vez más cerca de la puerta del sótano, como si algo estuviera subiendo la escalera despacio, escalón por escalón. Se levantó del sillón y caminó hasta la puerta. Puso la mano en la madera y sintió algo extraño: la puerta estaba tibia, casi caliente, como si del otro lado hubiera fuego. Pegó la oreja y escuchó una respiración. Una respiración pesada, húmeda, que no sonaba como la de una persona. El corazón le empezó a latir fuerte. Se alejó de la puerta y volvió al living, tratando de convencerse de que era su imaginación. Pero unos minutos después, escuchó que alguien raspaba la puerta desde adentro. Ras. Ras. Como uñas largas contra la madera. Valentina agarró su celular para llamar a los padres, pero justo en ese momento escuchó pasos en la planta alta. Pasos pequeños, de niño, que bajaban la escalera. Era Tomás, parado en el último escalón, con los ojos muy abiertos, mirando fijo hacia la puerta del sótano. «Ya se despertó», dijo el nene, con una voz muy calmada para un chico de 6 años. «¿Quién se despertó, Tomás?», preguntó Valentina, tratando de sonar tranquila. El nene la miró y contestó algo que ella jamás pudo olvidar. «El que vive abajo. Se despierta cuando hay alguien nuevo en la casa. Mis papás dicen que hay que dejarlo tranquilo, pero él siempre sabe cuando hay una niñera nueva».
Valentina sintió que se le helaba la sangre. Le preguntó a Tomás quién era, el que vive abajo, pero el nene solo se encogió de hombros, como si fuera algo tan normal como hablar del clima, y le dijo que mejor se quedaran los dos en su cuarto hasta que sus papás volvieran. Subieron juntos a la habitación del nene. Valentina cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía, y se sentó en el borde de la cama, escuchando con atención cualquier ruido que viniera de abajo. Los golpes y los raspones en la puerta del sótano siguieron durante toda la noche, cada vez más fuertes, acompañados por esa respiración pesada que parecía subir por las paredes de la casa. Cerca de las 2 de la mañana, escuchó algo que la dejó sin aire, pasos en el pasillo, justo afuera del cuarto de Tomás. Pasos lentos, arrastrados, como si algo cojeara o caminara con dificultad. Se detuvieron justo frente a la puerta. Y después, silencio. Un silencio largo, insoportable, hasta que escuchó una voz del otro lado, ronca, casi sin aliento. Tomás, abrime, hijo, soy papá, llegué antes. Pero los padres de Tomás no iban a volver hasta la mañana siguiente. Eso Valentina lo sabía bien, porque se lo habían dicho ellos mismos. Tomás, acostado en su cama, simplemente se tapó con las sábanas hasta la cabeza y susurró, no le contestes. Nunca hay que contestarle. Pasaron así el resto de la noche, sin dormir, escuchando esa voz que insistía cada tanto, cambiando de tono, a veces sonando como el papá, a veces como la mamá, a veces como una voz que no se parecía a nada humano. Recién con la luz del amanecer, los ruidos cesaron por completo. Cuando los padres volvieron esa mañana, Valentina les contó todo, temblando, decidida a no volver a poner un pie en esa casa. La madre de Tomás la escuchó con una expresión seria, casi resignada, y solo le dijo una cosa antes de pagarle y despedirla. Por eso te dijimos que no abrieras esa puerta. Nosotros tampoco sabemos qué hay ahí abajo. Solo sabemos que lleva ahí desde antes de que compráramos la casa, y que cada niñera que se queda una noche entera, jura escuchar lo mismo que vos. Valentina nunca volvió a cuidar niños de noche. Y hasta el día de hoy, cuando pasa caminando por esa calle, cruza de vereda para no tener que ver esa casa de cerca. Este relato se lo escuché a un hombre que viaja mucho por trabajo. Dice que desde esa noche, jamás volvió a tomar un vuelo nocturno sin sentir miedo. Martín tenía 35 años y trabajaba como vendedor, por lo que viajaba en avión casi todas las semanas. Estaba acostumbrado a los vuelos, a los aeropuertos vacíos de madrugada, a dormir sentado con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Esa noche había tomado un vuelo tarde, casi el último del día, que salía pasada la medianoche rumbo a otra ciudad. El avión iba prácticamente vacío, apenas unos 15 pasajeros dispersos por toda la cabina. Se sentó en su lugar de siempre, cerca de la ventana, y se acomodó para dormir en cuanto despegaran. Antes de que cerraran las puertas, un hombre se sentó a su lado. Un tipo de traje gris, bastante mayor, con una valija pequeña que puso debajo del asiento de adelante. Martín lo saludó con un gesto cordial y el hombre le devolvió el saludo con una sonrisa que a Martín le pareció, sin poder explicar bien por qué, un poco extraña. Como si el gesto no le saliera del todo natural. El avión despegó sin problemas. Martín cerró los ojos, tratando de dormir, pero algo lo mantenía inquieto. El hombre de al lado no se movía. No leía nada, no miraba el celular, no dormía. Se quedaba con la vista al frente, con las manos apoyadas sobre las piernas, completamente inmóvil. Martín lo miró de reojo un par de veces y cada vez que lo hacía, notaba lo mismo, el hombre parecía no parpadear. Pasó cerca de una hora así, en un silencio incómodo. Martín finalmente se animó a hacer un comentario casual, algo como, largo el vuelo, no, solo para romper el hielo. El hombre giró la cabeza lentamente hacia él, y con una voz muy calmada, casi sin emoción, le dijo: «¿Usted también lo sintió?». Martín no entendió la pregunta. Le preguntó a qué se refería, y el hombre, sin cambiar el tono, contestó: «El cambio. Cuando cruzamos las nubes hace un rato. Ahí es cuando pasa». Martín sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, pero trató de disimular, pensando que capaz el hombre estaba un poco loco, o cansado, o simplemente era raro. Le preguntó de qué estaba hablando exactamente, y el hombre lo miró fijo, con una expresión que Martín jamás pudo olvidar, y le dijo: «Este vuelo ya se cayó. Nosotros no lo sabemos todavía, pero ya pasó». Martín se quedó helado. Miró para todos lados, buscando alguna azafata, pero el pasillo estaba vacío. Miró por la ventanilla y todo se veía normal, nubes, oscuridad, las luces del ala parpadeando como siempre. Volvió a mirar al hombre, que
que ahora tenía la vista perdida hacia adelante otra vez, como si no hubiera dicho nada. «Disculpe, ¿está bien?», le preguntó Martín, con la voz temblorosa. El hombre no contestó. Se quedó completamente quieto, mirando al frente, sin parpadear, sin respirar, según pudo notar Martín cuando se atrevió a mirarlo con más atención. El pecho del hombre no se movía. Ni una sola vez. Martín se levantó de golpe, con el corazón a mil, y caminó hacia el fondo del avión donde estaba una de las azafatas acomodando unos carritos. Le contó lo que había pasado, tratando de no sonar como un loco. La azafata lo escuchó con paciencia, y después le preguntó en qué asiento estaba sentado. Cuando Martín le dijo el número, la mujer se quedó callada un segundo, y después, con una sonrisa forzada, le dijo que ese asiento estaba vacío, que en la lista de pasajeros no figuraba nadie sentado ahí. Martín insistió, le dijo que había un hombre, de traje gris, con una valija, que lo había visto subir al avión. La azafata, ya un poco más seria, le pidió que la acompañara. Caminaron juntos de vuelta hacia el asiento de Martín. El lugar estaba completamente vacío. No había valija, no había nada. Solo el asiento con el cinturón abrochado, tal como si nadie lo hubiera usado en todo el vuelo. Martín no volvió a sentarse ahí. Pasó el resto del viaje parado cerca de la puerta trasera, junto a las azafatas, sin poder dejar de temblar. Cuando aterrizaron, ya con la luz del día entrando por las ventanillas, se enteró por las noticias de un dato que lo dejó completamente helado. Exactamente 20 años atrás, un vuelo con el mismo número, de la misma ruta, se había estrellado en circunstancias nunca esclarecidas del todo, sin dejar sobrevivientes. La fecha coincidía, casi al día exacto, con la noche en que él había viajado. Martín cambió de trabajo poco después. Dice que todavía, cuando tiene que volar de noche, evita mirar hacia el asiento de al lado, por miedo a encontrarse con esa misma sonrisa extraña, esperándolo otra vez. Esta historia me la contó un electricista que trabaja haciendo instalaciones a domicilio. Dice que después de ese trabajo, empezó a rechazar cualquier llamado para casas viejas y deshabitadas. Rodrigo tenía 42 años y llevaba casi 20 trabajando de electricista. Un día recibió un llamado de una inmobiliaria pidiéndole que revisara la instalación eléctrica de una casa vieja que estaban por poner en venta, una casa de esquina que llevaba más de 10 años deshabitada. Le explicaron que necesitaban un informe rápido para saber si la instalación servía o había que rehacerla entera. Era un trabajo simple, de rutina, de esos que Rodrigo hacía todas las semanas. Llegó a la casa un jueves por la tarde. Era una construcción antigua, de esas casonas de techos altos que ya casi no se ven, con un jardín completamente descuidado y ventanas tapiadas con tablones de madera. El agente inmobiliario le entregó las llaves, le dijo que tenía que dejar todo cerrado al terminar, y se fue rápido, casi con apuro, algo que a Rodrigo le llamó la atención pero no le dio mayor importancia en el momento. Entró a la casa y lo primero que sintió fue el olor. Un olor a humedad mezclado con algo más, algo dulzón y desagradable que no supo identificar. Empezó a recorrer los ambientes con su linterna, revisando los tableros eléctricos, tomando notas. La casa tenía 3 pisos, y a medida que avanzaba, la luz natural que entraba por las rendijas de las ventanas tapiadas se iba haciendo cada vez más escasa. En el segundo piso, mientras revisaba una caja de fusibles en un pasillo, escuchó un ruido que venía del piso de arriba. Un sonido como de algo arrastrándose, lento, pesado. Se quedó quieto, escuchando con atención, pensando que podría ser algún animal que se hubiera metido en la casa, tal vez una rata grande o un gato. Subió las escaleras con cuidado, alumbrando cada escalón con la linterna. El tercer piso estaba casi vacío, salvo por algunos muebles viejos cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo. Rodrigo caminó despacio, revisando cada rincón, hasta que llegó a una puerta cerrada al final del pasillo. Puso la mano en el picaporte y notó que la puerta estaba fría, mucho más fría que el resto de la casa, como si detrás hubiera un freezer. Abrió la puerta despacio. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, completamente vacío salvo por una silla de madera parada justo en el centro. Rodrigo entró con la linterna, iluminando cada esquina, y no encontró nada más. Se acercó a revisar un cable que salía de la pared, pensando que ahí terminaba su trabajo por ese día, cuando escuchó, clarísimo, una voz de mujer detrás suyo. «¿Ya llegaste a buscarme?». Rodrigo se dio vuelta de golpe, con el corazón saliéndosele del pecho, pero el cuarto estaba vacío. Solo la silla, en el centro, exactamente donde la había visto antes. Se quedó paralizado un segundo, tratando de convencerse de que había sido su imaginación, algún eco raro de la casa vieja.
Pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, casi al lado de su oído. Llevo mucho tiempo esperando. ¿Por qué tardaste tanto? Rodrigo salió corriendo del cuarto sin pensarlo 2 veces, bajando las escaleras a los tropezones, con la linterna temblando en su mano. Mientras bajaba, escuchó pasos detrás suyo, pasos rápidos, que sonaban como de alguien corriendo descalzo sobre madera. No se animó a mirar atrás. Llegó a la puerta principal, salió a la calle, y recién ahí se dio vuelta a mirar la casa. En una de las ventanas del tercer piso, la única que no estaba completamente tapiada, alcanzó a ver una silueta. Una figura de mujer, parada, mirando hacia afuera, hacia él, completamente inmóvil. Rodrigo llamó a la inmobiliaria esa misma tarde y les dijo que no podía terminar el trabajo, que otra persona tendría que hacerse cargo. El agente, después de un silencio incómodo por teléfono, le confesó algo que hasta ese momento le habían ocultado: la casa había pertenecido a una mujer que había vivido ahí sola durante años, hasta que un día simplemente dejó de salir. Los vecinos habían llamado a la policía después de varias semanas sin verla, y cuando entraron a la casa, no encontraron a nadie. Ninguna señal, ningún rastro. La mujer había desaparecido sin dejar ni una pista, y desde entonces, la casa quedó así, cerrada, esperando que alguien decidiera comprarla. Nadie nunca la compró. Y hasta el día de hoy, sigue en pie, en esa esquina, con las ventanas tapiadas, esperando al próximo electricista, al próximo curioso, a la próxima persona que se anime a subir hasta ese tercer piso. Esta historia se volvió conocida en varios foros de internet. La persona que la vivió pidió que no se revelara su nombre real, así que la vamos a llamar simplemente Camila. Camila tenía 26 años y trabajaba desde su casa haciendo diseño gráfico. Como pasaba muchas horas sola frente a la computadora, se había unido a varios grupos de chat online para hablar con gente mientras trabajaba, nada raro, grupos de charla general donde la gente hablaba de series, de música, de la vida cotidiana. Una noche, mientras estaba en uno de esos grupos, alguien compartió un enlace a otro chat, uno más chico, privado, diciendo que ahí la conversación era más interesante. Camila, por curiosidad, entró. El grupo tenía apenas 8 personas, todas con nombres de usuario raros, sin fotos de perfil. La conversación al principio parecía normal, la gente hablando de películas de terror, de historias de miedo. Pero después de un rato, uno de los usuarios, que se hacía llamar Observador, escribió algo que llamó la atención de todos. ¿Alguien más siente que alguien lo está mirando ahora mismo? Varios contestaron con emojis de risa, pensando que era una broma para asustar. Pero Observador insistió, y empezó a describir, con detalles muy específicos, el living de una casa. Los muebles, el color de las paredes, una planta cerca de la ventana. Camila sintió un escalofrío, porque esa descripción se parecía demasiado a su propio living. Pensó que era coincidencia, que cualquier living se parece a otro. Pero después, Observador escribió algo que la dejó helada. La chica del cuadro rosa está trabajando ahora mismo. Tiene puesta una remera gris. Camila bajó la vista y se dio cuenta de que, efectivamente, tenía puesta una remera gris. Y en la pared de su living, justo detrás de ella, tenía un cuadro con un marco rosa que le había regalado su abuela. Se le heló la sangre. Miró hacia la ventana de su departamento, un cuarto piso, con las cortinas corridas, y sintió que el aire se le cortaba en el pecho. Escribió en el chat, con las manos temblando, preguntando quién era, cómo sabía esas cosas. Observador no contestó de inmediato. Pasaron varios minutos de silencio en el chat, minutos que a Camila se le hicieron eternos, hasta que apareció un nuevo mensaje. No mires para atrás. Solo seguí escribiendo como si nada. Camila sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Miró instintivamente hacia atrás, hacia la puerta de su cuarto, que estaba entreabierta, dando a un pasillo oscuro. No vio nada, pero la sensación de estar siendo observada se hizo insoportable. Cerró la laptop de golpe y se quedó sentada, completamente inmóvil, escuchando cada sonido de su departamento. Después de unos minutos, juntó coraje y se levantó a revisar toda la casa, cuarto por cuarto, con un cuchillo de cocina en la mano porque no encontró otra cosa más a mano. No encontró a nadie. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave, todo en orden. Se convenció de que tal vez alguien la había estado espiando por la cámara de la laptop, un hackeo, algo explicable, aunque igual de aterrador. Desconectó la cámara, tapó el lente con una cinta, y se fue a dormir con todas las luces prendidas. A la mañana siguiente, decidió entrar de nuevo al chat para tratar de averiguar quién era Observador, buscando alguna pista, algún error que la ayudara a identificarlo.
Pero cuando abrió la aplicación, el grupo entero había desaparecido. No había rastro de la conversación, ni del link, ni de ningún usuario. Como si nunca hubiera existido. Buscó en el historial del navegador, en las capturas de pantalla, en todos lados. Nada. Ni una sola prueba de que esa conversación hubiera pasado alguna vez. Camila se mudó de ese departamento un mes después, alegando otros motivos frente a su familia. Pero hasta el día de hoy, cuando trabaja de noche con la computadora, mantiene la cámara tapada con cinta, y de vez en cuando, sin poder evitarlo, mira por encima del hombro hacia la puerta de su cuarto, esperando no encontrar nada ahí. Esta última historia me la contó un guarda de trenes que trabajó durante años en turnos nocturnos. Dice que fue la última noche que trabajó en ese horario, y que después de eso, pidió el cambio de turno sin dar muchas explicaciones. Esteban tenía 51 años y llevaba más de 2 décadas trabajando en los ferrocarriles. Conocía cada estación, cada recorrido, cada sonido normal que hacía el tren en movimiento. Esa noche le tocaba hacer el último recorrido, el que salía pasada la 1 de la madrugada y llegaba a la terminal final cerca de las 3. Era un tren casi vacío, como siempre a esa hora, con apenas 4 o 5 pasajeros dispersos por los vagones. El recorrido empezó normal. Esteban caminaba por los vagones revisando boletos, cosa que casi nadie usaba a esa hora, más que nada por rutina y para estirar las piernas durante el viaje. En una de las paradas intermedias, una estación pequeña y casi abandonada en las afueras de la ciudad, subió una mujer. Vestía un abrigo largo y oscuro, y llevaba una valija pequeña. Se sentó sola, en un vagón que ya estaba completamente vacío. Esteban se acercó para revisarle el boleto, como correspondía. La mujer, sin mirarlo, sacó un boleto viejo, de esos de cartón que ya no se usaban desde hacía más de 15 años, cuando el sistema había cambiado a boletos electrónicos. Esteban lo miró extrañado y le explicó, con amabilidad, que ese boleto ya no era válido, que tendría que sacar uno nuevo. La mujer levantó la vista lentamente y lo miró fijo. Tenía los ojos completamente blancos, sin iris, sin nada. ¿Este es el tren correcto, no?, preguntó, con una voz que sonaba hueca, como si viniera de muy lejos aunque estuviera sentada justo frente a él. Esteban sintió que se le helaba todo el cuerpo. Retrocedió un paso, tratando de mantener la calma, y le preguntó a qué estación quería llegar. La mujer contestó el nombre de una estación que Esteban conocía bien, porque había sido clausurada hacía más de 20 años, después de un accidente terrible donde un tren había descarrilado, dejando varias víctimas fatales. Esa estación ya no existía en el recorrido actual. Ningún tren pasaba por ahí desde entonces. Señora, esa estación ya no está en funcionamiento, le dijo Esteban, con la voz temblorosa. La mujer sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y contestó. Para mí siempre va a estar en funcionamiento. Yo nunca bajé de ahí. Esteban retrocedió más, con el corazón latiéndole con fuerza, y decidió alejarse hacia el vagón de adelante para avisar al conductor. Caminó rápido por el pasillo, mirando hacia atrás cada pocos pasos, notando que la mujer seguía sentada, completamente inmóvil, con esa sonrisa fija en la cara, mirando hacia la ventana oscura. Llegó a la cabina del conductor y le contó lo que había pasado. El conductor, un hombre mayor que llevaba mucho más tiempo que Esteban trabajando en esa línea, se puso pálido al escuchar la descripción de la mujer. Le dijo que parara el tren en la próxima estación, que él se encargaría de todo, y que bajo ningún concepto volviera a ese vagón. Cuando llegaron a la siguiente parada, Esteban bajó del tren temblando, esperando ver a la policía o a alguien que se hiciera cargo de la situación. Pero cuando miró hacia el vagón donde había estado la mujer, lo encontró completamente vacío. No había señales de que alguien hubiera estado sentado ahí. Ni la valija, ni el boleto viejo, nada. El conductor, ya en tierra, le explicó lo que sabía. Le dijo que esa mujer llevaba apareciendo en ese recorrido desde hacía años, siempre en la misma parada, siempre pidiendo ir a la misma estación clausurada. Algunos guardas la veían, otros no. Los que la veían, según decía la leyenda entre los trabajadores más antiguos, terminaban dejando el trabajo poco después, sin dar explicaciones claras. Esteban pidió el cambio de turno esa misma semana. Nunca más volvió a trabajar de noche. Pero hasta el día de hoy, cuando tiene que tomar un tren tarde por algún motivo, evita mirar hacia los asientos vacíos, por miedo a encontrarse con esa sonrisa fija, esperando a alguien que la lleve de vuelta a una estación que ya no existe. Y bueno, esas fueron las 6 historias de esta noche. Historias que empezaron como días completamente normales, y que terminaron marcando para siempre a las personas que las vivieron. ¿Cuál historia te dio más miedo?
Déjamelo en los comentarios, y no te olvides de suscribirte para más historias de terror real.